Ategui. Justo a unos 10 días de darse las elecciones, estén sacando pues estas patrañas y colocando gente con historias mal armadas que no coinciden ni cronológicamente ni geográficamente con mi trabajo, con mi labor en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Dijo que era mentira, le dio la vuelta a la página, se subió al avión y regresó a Lima para celebrar el cumpleaños de Nadine, el mismo día que el de Keiko Fujimori. Y ahora, para que Dios ilumine este día a Nadine Heredia. Presidente, Ollanta, presidente. En casa le regaló unos dulces de Piura y tulipanes melones, los preferidos de su compañera, como le gusta llamarla. A 7 días de las elecciones, la pareja se divide el trabajo, viajan a lugares diferentes para tratar de llegar a más gente. Cuando se encuentran en Lima, cumplen la agenda de campaña juntos. Son las 12:30 de la noche, ya pasó el cumpleaños de Nadine y recién acaba la jornada. En la mañana tuvo 1000 reuniones, por la tarde Humala parte a Ica, va parando cada tramo a saludar a sus simpatizantes. Creo que hacemos un altito acá, un altito vamos a hacer, ¿ya? Tengo que saludar, yo tengo que hacer... Uy. A esa misma hora, Alejandro Toledo hacía público su apoyo a Gana Perú. Apoyar sin ambigüedades la candidatura de Ollanta Humala. Está marcando a un Alejandro Toledo que nuevamente se pone en la vanguardia de los que defienden la democracia en el Perú frente a proyectos desahuciados moralmente, ¿no? Y que ahora buscan rehabilitarse. Lo que no cambia es el espíritu nacionalista, que es la inclusión social, que es el discurso, desde que entré en la política siempre ha sido de que tenemos que acortar la desigualdad en el país. No terminaba de sonreír por el respaldo de Toledo cuando Perú 21 le dedicó otra portada. Me dice que esto poco le preocupa, que las mentiras tienen patas cortas. Más bien, toda su atención está en Puno, un bolsón de votos nacionalistas. Lo que yo veo es que hay una serie de indicios que nos preocupan que pueden conllevar a un fraude. Sábado y domingo dejó el ajetreo de los viajes para concentrarse en el debate, que durará hora y media. No tiene cábalas ni corbata favorita, llevará una ayuda a memoria y estará acompañado de su círculo más cercano, encabezado por Nadine Heredia. Lo acompañan también el congresista Daniela Bugatás, Blanca Rosales, jefa de prensa, y el brasilero Luis Fabre, ex asesor de Lula da Silva, experto en campañas políticas. ¿Va a leer en el debate? Yo creo que no es necesario, pero ahora estamos hablando de un debate. Cada uno traerá, imagino, su ayuda a memoria, ¿no? Pero lo importante va a ser la exposición de ideas. Ollanta Humala tiene 48 años y 3 hijos. Dejar a su familia es para él lo más complicado de esta intensa campaña. La melancolía lo asalta unos segundos hasta que recuerda que ese día regresará a casa a eso de las 3 de la mañana y que verá a los niños muy temprano. Después a revisar nuevamente su exposición. Con los hijos uno los extraña mucho. Yo extraño mucho, sobre todo al menorcito, porque ya las otras son mayorcitas, tienen 9 y 6 años. Pero Sammy es un bebé desde que mañana cumple 5 meses y extrañas hasta su sonrisita, todo, ¿no? Entonces, eso es algo así que me cuesta pues en la campaña, la parte dura de la campaña que hay que aceptarla, ¿no? Así llega Ollanta Humala al debate, con un empate técnico según las encuestas. Veremos si convence o no. Las equivocaciones a estas alturas podrían ser determinantes.
Y nosotros continuamos en nuestros estudios y se encuentran ya con nosotros el señor Fernando Tuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y también Giovanna Peñaflor de la empresa encuestadora Imacén. Con ellos conversaremos más adelante sobre cómo van los resultados y en qué condiciones están llegando los candidatos a este debate. Pero ahora estamos preguntándole en este caso a Fernando Tuesta, más que como encuestador, como ex jefe de la OMPE, la situación de Puno. O sea, digamos, en este momento han llegado a una especie como de tregua, se está esperando un poco qué va a pasar respecto a los acuerdos que han llegado en Lima, pero ¿se corre el riesgo de que no hayan elecciones en un departamento, de mantenerse esa situación? Hubo una situación parecida en San Martín en el año 2001, justamente cuando organizamos las elecciones en aquel entonces. El gobierno de transición en aquel momento puso todos los esfuerzos para que esto se aplacara, ¿no? Claro, acá es una situación incluso mucho más complicada, porque la reacción del gobierno ha tardado. Sin embargo, parece que hay visos que esto se solucione. Sería un serísimo problema. Eso no tendría precedentes de que en algún departamento no se ha contemplado nunca, o sea, digamos, dentro de lo que es las normas electorales. A ver, ¿me permites un segundo? Nos dicen que Ollanta Humala está llegando ya, estos son los exteriores del Hotel Marriott, sede del debate. Precisamente la camioneta del candidato de Gana Perú estaría haciendo ya su ingreso al Hotel Marriott en el cuarto piso. Como ya hemos informado, se llevará a cabo este debate presidencial. Lo que ustedes ven es el frontis del Hotel Marriott, y ahí precisamente está bajando de su camioneta, todavía no sale, lo vemos ahí entre el... Digamos, en algún momento hemos visto la espalda de Abugataz, del congresista Abugataz, quien se encontraba también cerca de Carlos, y en el interior podemos ver que ahí ya está Humala, el candidato de Gana Perú. Recibido ahí. Augusto, Rosana, si me escuchas. Buenas. Sí. Efectivamente, el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, y Nadine Heredia están haciendo lo posible por acercarse a la prensa para brindar un saludo momentos antes de ya enfrentarse en este debate presidencial con su contendora Keiko Fujimori. Señor Ollanta, ¿cómo están los ánimos? Señor Ollanta, buenas noches. Parece que solo está saludando, ¿no? Me imagino que estará muy concentrado. Así es. Señor Ollanta, estamos en vivo para Panorama. Parece que es un simple saludo, me imagino estará sumamente concentrado, ¿no? Emocionalmente decidido a este debate crucial para la campaña presidencial. Bueno, es así como se había ya predeterminado con la organización de este evento, que la pareja solo se acercaría a brindar un saludo antes de ingresar al Hotel Marriott. Han llegado bastante retrasados porque ya nos separan aproximadamente solo 30 minutos del debate presidencial, que ha sido programado para las 8:45 de la noche. Muchas gracias, Carla Musqui. Entonces, con la llegada del candidato Ollanta Humala, ahora retomamos la pregunta con Fernando Tuesta respecto de la situación en Puno, sin precedentes, que no se lleve a cabo la elección en alguno de los... posiblemente, digamos. Ha existido situaciones parecidas a nivel provincial y distrital en la época del terrorismo, pero esta es otra cosa. Acá el gobierno tiene todos los instrumentos como para que esto, digamos, si no llega a la normalidad, por lo menos que se dé las garantías para el ejercicio del sufragio. Creo que se está jugando con fuego, digamos, en una situación sumamente difícil, porque además todos saben que Puno es un centro de votación favorable a Ollanta Humala. En primera vuelta, con 11 candidaturas, sacó el 62%. Es presumible pensar que en segunda vuelta pueda tener una proporción de voto mayor. Pero además, más allá del impacto desfavorable que podría producir en su candidatura, es atentar contra el derecho a sufragio de miles de peruanos. La legislación electoral, como corresponde, además anota que impedir el sufragio tiene penalidades, incluso en el ámbito justamente penal.
hay sanciones muy severas, incluso con cárcel a quienes se opongan. Pero en este caso, claro, es la población misma. Es la población misma, pero también es cierto, cierto es que el gobierno tiene que dar las garantías a través de los instrumentos que como gobierno le corresponden, ¿no? Se tiene que resguardar, obviamente, los locales de votación. Y yo no estoy muy seguro si es que la gente va a impedir el sufragio. En todo caso, es evidentemente... En que eso no pase, en todo caso. Totalmente. ¿Y qué hacer? ¿No? Que retorne la calma y que de los dos lados, de algún momento tanto, las fuerzas del orden como los pobladores, de alguna manera, puedan llegar a un tipo de acuerdo. Bueno, hacemos una breve pausa para regresar con las últimas cifras de las empresas encuestadoras antes del debate presidencial y, por supuesto, con la opinión especializada de nuestros invitados. Son imágenes del lugar donde se va a llevar a cabo el debate presidencial en el Hotel Marriott. Así es, esto es en el cuarto piso y como pueden ver están debidamente distribuidos los invitados de uno y otro grupo. A cada uno se le ha permitido de alguna manera acreditar 31 personas. Ahí podemos ver, por ejemplo, a Jaime Yoshiyama, ¿no? Que está ahí conversando. Parece que quien está al costado... Klimper, ¿no? Sí, el que está dando la espalda también es José Klimper. Y ustedes ya han podido ver cuál es el escenario en el que se va a realizar este debate en breves minutos. Y nosotros seguimos con lo anunciado, que se encuentran con nosotros el señor Fernando Tuesta y Giovanna Peñaflor, del Instituto de Opinión Pública de la Católica y de IMACEN. ¿Qué tal si empezamos viendo los cuadros de las encuestas de esta última semana? Vamos con el primer cuadro entonces, con los resultados de votos válidos de la Universidad Católica: 50,3% para Keiko Fujimori, 49,7% para el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala. Ahí podríamos decir que la diferencia es de apenas 0.6, ¿no? Y Keiko por delante. Vamos con el otro cuadro. IMACEN. En este caso, Keiko Fujimori 49,2 y Ollanta Humala 50,8. Una diferencia de 1,6 a favor de Ollanta Humala. En la única encuestadora que ya lo pone a Ollanta Humala, bueno, considerando las tendencias por encima de la candidata de Fuerza 2011. Siguiente cuadro. Este es CPI, votos emitidos, ojo, 44,6% y 41,5% para el candidato Ollanta Humala. La diferencia es de más o menos 3 puntos, en este caso a favor de Keiko Fujimori. Vamos con el siguiente cuadro. Apoyo. Según esta encuesta, Keiko Fujimori 50,5 y Ollanta Humala 49,5. Una diferencia de 1 punto a favor de Keiko Fujimori. Esos sí son votos válidos. Ahora sí nos vamos al Hotel Marriott y tenemos la llegada de la candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Ahí vemos que llega toda su comitiva, van a dar la vuelta por la rotonda para bajar y seguramente hacer como hizo el candidato de Ollanta Humala, saludar a los medios, aunque está entendido que no pueden dar ninguna declaración previa al debate y me imagino no querrán hacerlo tampoco porque están sumamente concentrados ambos candidatos. Mira la cantidad de personas que se encuentran, que hay que también resaltar que la Policía Nacional está brindando todas las medidas de seguridad del caso, no solamente en el frontis del Hotel Marriott, sino también en todos los alrededores donde han podido de alguna manera delimitar bien las zonas en las que se van a encontrar los partidarios de cada uno de estos grupos políticos y también desde algunos edificios que nos comentaron incluso con francotiradores. Ahí vemos ya a Keiko Fujimori. Ahí llega la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, de la mano de su esposo Mark Vito, y van a acercarse, como hizo también el candidato Ollanta Humala, a los medios de comunicación que están ahí a la espera de su llegada en el frente del Hotel Marriott. El saludo entonces de Keiko Fujimori. No sé si tenemos alguna información de Carla Muschi. Así es, Augusto. Bueno, Keiko Fujimori se está acercando en este momento. Esperamos que pueda decirnos algo, por lo menos cómo están los... Tranquila. ¿Nerviosa? ¿Nerviosa, Keiko? ¿Alguna cábala, Keiko? ¿Alguna cábala? Yo siempre me acompaño. Gracias.
Bien, Keiko Fujimori ha llegado con su esposo Marc Villanela y ha venido con un traje muy parecido al que llevó en el anterior debate presidencial y ya está ingresando, ha llegado a solo 13 minutos de que se dé por iniciado este debate presidencial y seguramente va ya a hacer los últimos ajustes y ver los últimos detalles de cuál será su presentación en este importante evento, en esta polémica. Augusto, Rosana. Listo, Carla, muchísimas gracias también por este despacho. Y nosotros seguimos con nuestros invitados. Esas diferencias, Giovanna, que se puede apreciar en algunos casos que van incluso de 3 puntos a favor, digamos, a los extremos, a 3 puntos a favor de Keiko Fujimori, en el caso tuyo 1.6 a favor de Ollanta Humala, casi 4 puntos y medio. ¿Cómo podemos entenderlas? A ver, en realidad yo creo que habría que dividir a las empresas encuestadoras en este momento en 2 grupos, ¿no? Aunque a veces la distancia que se está mostrando está dentro del margen de error, pero digamos hay 3 que estamos mostrando un empate técnico claro, ¿no? O sea, evidente, muy cercano, que es el caso de la encuesta del Instituto de Opinión que dirige Fernando, el tema de Ipsos Apoyo y nosotros, que estamos en el empate técnico con una diferencia muy estrecha entre un candidato y otro, y digamos los que señalan una diferencia algo mayor a favor de Keiko Fujimori, ¿no? En nuestro caso, a nosotros nos sale, y lo he venido señalando porque en realidad esto es más o menos una tendencia sostenida desde hace varias semanas, según nosotros, un empate estadístico, y en un empate estadístico uno no debiera decir, en mi opinión, no hay empate estadístico a favor de uno o a favor de otro. Cuando uno obtiene un empate estadístico es que con el tamaño de muestra realizado no puede señalar quién va en primer lugar. Entonces, en realidad, en este momento nos encontramos, como hace varias semanas, en una situación similar. Una situación de empate entre ambos, un porcentaje de gente todavía importante que está diciendo que va a votar en blanco, viciado, porque en realidad esto no está diciendo, lo está marcando en la cédula. Esta vez hemos utilizado nosotros también cédula de votación para hacer un simulacro, y un porcentaje de gente que todavía está marcando, pero que todavía puede moverse, porque al entregarle una cédula, digamos que se está incentivando más a la gente a manifestar una opinión, aunque no necesariamente esté segura de ella, ¿no? Entonces, yo creo que hay una movilidad importante que esta semana va a, digamos, hacerse sentir, ¿no? Fernando, se acortan las distancias. ¿Cómo vienen las tendencias según sus estudios? En nuestro caso, lo que hemos podido observar es que esta paridad entre ambos no ha manifestado a lo largo de este tiempo esa diferencia que muestran otros resultados, es decir, en el caso de Keiko Fujimori saca una ventaja pronunciada. Creemos que va por allí, es decir, acá, como lo ha señalado Giovanna, hay un empate estadístico que no permite justamente proyectar absolutamente nada. En realidad, a una semana de la elección, creo de manera seria, nadie puede decir, haciendo proyecciones, quién va a ganar. En realidad, nosotros como ustedes, cualquiera puede decir cualquier nombre, pero no nos podemos basar en algún tipo de evidencia empírica. Pero podríamos decir en todo caso, de acuerdo a estos grupos, ¿no?, de encuestadoras, que esta segunda vuelta se ha caracterizado por ser sostenidamente un empate y que probablemente el desenlace recién lo vamos a ver esta semana, cuando ya está prohibida la publicación de las encuestas? Sí, mira, lo que pasa es que esta segunda vuelta ha estado caracterizada desde el inicio por la presencia de 2 candidatos con un fuerte voto anti y con serias dudas en torno a su trayectoria personal, a sus propuestas o al partido al que representa, dudas que en mi opinión se han venido manteniendo, ¿no?, en mayor o menor grado hacia cada uno de ellos. Entonces, lo que ha venido haciendo durante este tiempo, los esfuerzos que han venido haciendo cada uno por tratar de minimizar esas dudas, ¿no es cierto?, con las que llegaron a la segunda vuelta, han tenido resultados muy parejos, ¿no? Han tenido muchas de cal y muchas de arena. O sea, en realidad hay cosas, por ejemplo, ¿no?, la señora Keiko Fujimori puede salir a decir que es distinto a su padre, que no va a cargar la cruz del papá, pero digamos un entorno, ¿no es cierto?, permanente, que habla y que repite y del cual tiene que ir
deslindando cada 2 o 3 días de uno, de otro y de otro, le han ido perjudicando. En el caso de Ollanta, claro, de Ollanta Humala, está este tema de deslinde, ¿no es cierto?, con posiciones más radicales, que también ha tenido que ser de alguna manera constante. Ahora, acá hay un hecho que también hay que señalar, el apoyo de Alejandro Toledo, que se dio el día jueves. Pero que no han podido medirlo. Exacto, la mayor parte de encuestas que han sido, en realidad la totalidad, porque incluso nosotros que llegamos hasta el día viernes, es el menor porcentaje de encuestas que se han realizado ese día. Entonces, por ejemplo, hay hechos, y eso es lo que pasa también en este momento. Cada día ocurren cosas y las encuestas solo miden hasta determinada situación. Entonces, si solo miden hasta determinada situación, cada cosa que va ocurriendo puede ir variando esta fotografía que mostramos. Muy bien. En realidad, a diferencia de la primera vuelta, donde se habló mucho de la volatilidad del electorado, en esta segunda vuelta existió, por el contrario, digamos, un nivel de permanencia e intención de voto casi a lo largo de estos 2 meses. Y esto ocurre porque el voto duro de ambos en primera vuelta, los votantes repiten ahora en esta segunda vuelta su intención de voto. A eso se les agrega 2 bloques importantes. El voto contra, que provienen de los que votaron por terceros candidatos. Y esto hace que un porcentaje muy alto, alrededor del 90%, está seguro de su voto, ocurra lo que ocurra. A esto hay que agregarle lo siguiente. Esta es una competencia de segunda vuelta en donde en realidad los elementos de programa, las propuestas han estado subsumidos por los intentos, como ha señalado Giovanna, de tratar de contestar, digamos, los ataques o incluso hasta investigaciones que hacían afirmaciones sobre la calidad de los de ambos lados, además, ¿no? Han sufrido cuestionamientos muy serios esta semana. Así es, pero para señalar además que es muy importante señalar a los televidentes que los resultados de estos sondeos en realidad lo que muestran es lo que piensa la gente casi entre 14 y 10 días antes de la elección. No es la publicación del día, porque acá lo que importa es la fecha del trabajo de campos. En nuestro caso, fin de semana, ¿no? Brevemente, porque tenemos que también pasar para ver el tema de los indecisos. ¿Cómo han hecho en Puno? Porque, digamos, ya los disturbios están viniendo ya hace varios días. ¿Han podido recoger con tranquilidad? ¿Se podría decir que hay un reflejo? No. O sea, ha habido dificultades para trabajar. En algunas zonas ya se había recogido parte de la muestra antes que se cierre totalmente. Hemos tenido que hacer con temas telefónicos, o sea, para poder transmitir la información. Mira, yo más que distorsión, porque finalmente yo creo que en el tema de la elección es la distorsión, ¿no es cierto? O sea, en el tema de la elección, por lo que estaba hablando Fernando, del tema de un bolsón de votos fundamentalmente para Ollanta Humala, y además por el hecho de que un número importantísimo de electores no logren manifestarse. En el tema de las encuestas, o sea, finalmente le toca proporcionalmente a Puno, ¿no es cierto?, un peso de encuestas que, claro, se puede compensar de alguna manera con el resto del sur, que supongo que habrán hecho eso algunas encuestadoras, ¿no? A ver, que nos dicen que quedan 2 minutos para el debate. Nosotros básicamente hicimos sábado-domingo, y hay un porcentaje alto, y lo terminamos el lunes. Los hechos de, digamos, mayor violencia, impedimento que podría ocasionar, en realidad fueron los días posteriores, ¿no? Nosotros no hemos tenido problemas. Los indecisos, que la cifra es alta, si tenemos todavía tiempo para ver los cuadros, señor director, que está por encima de los 10 puntos, nos informa. Miren, entre blancos y viciados se han sumado, ¿no? Sí. En el caso de apoyo de 13,9%, CPI 13,9%, IMACEN 13,7%, y en el de la Instituto de Opinión Pública 12,1%. Estamos ante cifras normales. Que son más o menos el tema histórico, ¿no? Sí. Por ahí hay unos 3 o 4 puntos que podrían estar por encima, pero a eso hay que añadirle lo que te digo, la movilidad. En esta segunda vuelta no hay fuertes adhesiones. La gente, un gran porcentaje de la gente no está votando por su candidato, está votando por el menos malo o la menos mala. Claro, pero digamos, entonces, a esa cifra es a la que se tienen que dirigir esta noche los candidatos. Yo creo que es más o menos un 15% que puede moverse. Parte de esa cifra y parte de los que están marcando una cédula, en la cédula un candidato, pero que pueden cambiar su voto. Ahora,
siempre va a haber votos nulos y blancos. Y entonces estamos alrededor de entre 8 y 10% histórico. Quizá, además, estos indecisos, que aparentemente son un número importante, se reduzcan. Y muchas veces lo que ocurrió es que se distribuye según la distribución de los que votan por alguno de los dos. Entonces estamos hablando ¿Se va a mantener este suspenso? No, porque, pero es que hay que indicar que acá no se trata de ganar por un porcentaje. Basta que uno saque un voto más que el otro y ganó la elección. Solo que llegar a eso puede ser... Es delicado, ¿no? Y muy delicado. Yo creo que acá todos debemos de colaborar para que esta situación se canalice justamente por una competencia justa y una elección en donde produzca un presidente legítimo. Bien, ¿parece irresponsable hablar de fraudes? Totalmente. Parece que ya... Por lo menos por parte de los organismos electorales, ninguna posibilidad, ¿no? Bien, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Sí, creo que ya tenemos claro en qué condiciones están llegando los dos candidatos a este encuentro que ya está próximo a llevarse a cabo entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y como señalamos anteriormente, pues hay todo este bolsón electoral todavía pendiente que no ha decidido su voto y hacia quienes tendrán que dirigirse. Que, como nos comentan también, muchos que dicen que van a votar por cierto candidato y que de repente, a raíz de este debate, podrían cambiar su voto. Y vemos que ya, precisamente en este momento, están poniéndose en sus podios respectivamente los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza 2011, y Ollanta Humala, de Gana Perú. Así es, en este caso, quien va de alguna manera a ser el moderador, el moderador del debate es José María Salcedo, periodista que también le tocó moderar en el anterior debate, donde, digamos, eran más 5 los candidatos invitados. Bien, y ya están posicionados, moderador y candidatos en este set televisivo especial, acondicionado, en el cuarto piso del Hotel Marriott en Miraflores. Mucha expectativa por este debate presidencial que llega en un momento crítico para estas elecciones y que seguramente podrá influenciar el voto de muchos indecisos o incluso cambiar el voto de quienes no están tan seguros. Y digamos que el fin de semana ha estado claro que los dos prácticamente han tenido que su agenda prácticamente dedicarla íntegramente a prepararse para este encuentro. Se cancelaron muchas de las actividades públicas que tenían pendientes. Nos dicen que ya estamos así a pocos segundos del inicio del debate, el debate presidencial esperado. Muy bien, entonces los dejamos desde el Hotel Marriott con el debate presidencial de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Adelante. Buenas noches, estamos reunidos hoy domingo 29 de mayo en el Hotel Marriott para presentar a nivel nacional a través de la señal de IRTP el debate entre los candidatos a la presidencia de la República, Keiko Sofía Fujimori, Iguchi, de Fuerza 2011, y Ollanta Humala Tazo, de Gana Perú. Esta jornada democrática es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones, la Asociación Civil Transparencia, el Consorcio de Investigación Económica y Social y el Instituto Nacional Demócrata en el marco del proyecto Voto Informado. En esta oportunidad, CNN se une a la cobertura del debate presidencial, poniendo este evento en vivo al alcance de 31 millones de hogares en 24 países de América Latina y en los Estados Unidos. Durante la hora y 20 minutos que durará este debate, ambos candidatos expondrán sus posiciones sobre 4 temas: lucha contra la pobreza, seguridad y narcotráfico, institucionalidad democrática y economía e inclusión social. Asimismo, se ha incluido el módulo ciudadano
en el que los candidatos responderán 6 preguntas representativas de los ciudadanos que fueron formuladas a través de la campaña Pregúntele a los candidatos del proyecto Voto Informado y el portal web Compara Ya de la Asociación Civil Transparencia. Es necesario recordar que durante el debate los candidatos deberán guardar la compostura del caso y respetar los tiempos establecidos. Con este preámbulo damos inicio al gran debate presidencial, segunda vuelta 2011, con nuestros candidatos. Candidatos. Keiko Sofía Fujimori Gucci, Fuerza 2011. Lugar de nacimiento, Lima. Fecha de nacimiento, 25 de mayo de 1975. Edad, 36 años. Profesión, administradora de empresas. Ollanta Humala Tazo, Ghana, Perú. Lugar de nacimiento, Lima. Fecha de nacimiento, 27 de junio de 1962. Edad, 48 años. Profesión, oficial del Ejército en situación de retiro. Y a continuación vamos con nuestro primer tema. Lucha contra la pobreza. Primer tema, lucha contra la pobreza. Por estricto orden de sorteo tiene la primera intervención el candidato de Ghana a Perú, señor Ollanta Humala, durante 4 minutos. Señor Humala, por favor. Buenas noches a todo el Perú. Felicitaciones a los organizadores del evento. Buenas noches, señora Fujimori. He recorrido y he vivido en todo el Perú, particularmente en la zona de extrema pobreza, como Chayapalca o Imacita. Y en todas ellas he recogido justamente las necesidades de un pueblo que reclama un cambio, una inclusión social. No es regalando cosas que podemos ganar los votos, o podemos hacer que el crecimiento económico llegue a todos y podemos eliminar la pobreza. Es justamente fortaleciendo la economía familiar. El crecimiento que hoy día vivimos es un crecimiento que no llega a todos y necesitamos que llegue a todos. Por eso es una obligación y un deber moral de todos los políticos luchar frontalmente por eliminar la pobreza y dentro de nuestra propuesta el crecimiento económico con inclusión social es el eje central. Para esto planteamos 4 pilares. El primero es el que beneficia a los adultos mayores y por extensión a sus familias. Para ellos crearemos el programa Pensión 65, que les dará 250 soles mensuales a todos los adultos mayores que trabajaron toda su vida y no tuvieron la oportunidad de cotizar. Este programa se financiará totalmente del Tesoro Público, con la lucha de la evasión y la elusión tributaria y la lucha contra la corrupción. Todos sabemos cómo la corrupción hoy día se lleva 10.000 millones de dólares del Estado peruano, que equivale a más de 1/3 del presupuesto general de la República. Nosotros sabemos también de que de acuerdo a las cifras, a los datos de Transparencia Internacional, en el gobierno donde la señora Fujimori fue primera dama, Fujimori malversó 600 millones de dólares. Plata más que suficiente para haber financiado Pensión 65 por 5 años y haber beneficiado a 120.000 peruanos y peruanas. Nosotros vamos a reconocer la deuda de los fonavistas y vamos a mejorar gradualmente las pensiones de la 2530 y de la 19990. El segundo eje es la protección a la niñez y darles una oportunidad a los niños que están en la etapa escolar. Para esto crearemos un programa de nutrición infantil, desayuno y almuerzo en las escuelas y la entrega de útiles escolares. Y esto lo vamos a complementar con el programa Cuna Más, que permitirá resolver el problema de la primera infancia. Asimismo, vamos a ampliar el presupuesto del programa Juntos, de tal manera de alcanzar a más de 900.000 familias. Vamos a mejorar el presupuesto del vaso de leche y de los comedores populares. El tercer eje, es el tema del principal sustento de las familias peruanas, que es el trabajo decente. Y vamos a elevar el salario básico a 750 soles. Vamos a hacer que el agricultor y los micro y pequeños empresarios se sientan protegidos por el gobierno. Nosotros vamos a rechazar la explotación de las servicios y no permitiremos la flexibilización del trabajo como ha sido la propuesta de Fuerza 2011.
El último eje es la salud. Y para la salud sabemos que es ahí donde más golpea la pobreza. Por eso tenemos que crear un hospital en cada provincia del país, mejorar las postas médicas y tenemos que crear progresivamente un sistema universal de salud totalmente gratis para todos los peruanos. Queremos que el crecimiento económico sea para todos y para todas. Sabemos que los pobres no pueden salir de la pobreza por sí solos, porque ellos ya están bastante ocupados en sobrevivir. Por eso nuestra propuesta es una propuesta de crecimiento económico con inclusión social y honestidad y lucha contra la corrupción para que estos programas no se vean malogrados, derrotados por gente deshonesta que los opera. Muchas gracias. Gracias, señor Ollantumala. A continuación, la señora Keiko Fujimori tendrá 1 minuto para comentar, replicar o hacer alguna pregunta. Señora Fujimori, por favor. Gracias, don Chema. Muy buenas noches, queridos amigos. Comandante Humala, la mejor forma de luchar contra la pobreza es generando puestos de trabajo, es generando crecimiento. Y algo que ha permitido que nuestra economía crezca, sin lugar a dudas, es la apertura de mercados, que se ha logrado gracias a la firma de tratados de libre comercio. En su plan inicial, usted plantea la revisión de todos los tratados de libre comercio. Luego ha dicho que ya no. Me gustaría saber cuál es su posición real. Gracias, señora Keiko Fujimori. Señor Humala, tiene usted 1 minuto. Siempre cuando se habla de políticas de inclusión social, siempre se dice de dónde saldrá la plata. Y eso, a nuestro juicio, es una visión equivocada, porque creemos que el crecimiento económico tiene que llegar a todos. En el caso de los tratados de libre comercio, nosotros hemos señalado que vamos a respetar todos los tratados y acuerdos suscritos con el Estado, nos guste o no nos guste, pero que vamos a emplear justamente la técnica del jiu-jitsu, es decir, utilizar la energía del contrario para nuestro beneficio. Por eso es que utilizaremos todos los mecanismos de los tratados de libre comercio para defender el mercado nacional, pero sobre todo la producción nacional. Eso es lo que queremos hacer. Y renegociación no es algo antidemocrático, no es algo que esté fuera del marco jurídico nacional o internacional. Significa diálogo entre dos y no diálogo de uno. Gracias, señor Humala. A continuación, la señora Keiko Fujimori tendrá 4 minutos para referirse al tema 1 en el que nos encontramos, lucha contra la pobreza. Señora Keiko Fujimori, por favor. Gracias. Muy buenas noches, queridos amigos de todo el Perú. Ayillanchu, Huarmicuna y Acamacicuna. Señor Salcedo, comandante Humala, muy buenas noches. Gracias a los organizadores de este evento y a todos ustedes, queridos amigos, por permitirnos entrar a sus hogares. En nuestro país hay 10 millones de peruanos que viven en situación de pobreza. 3 millones de estos viven en situación de pobreza extrema. Estas cifras se calculan en base al ingreso económico. Sin embargo, el dinero que ganan no es la única forma de calcular la pobreza. Aquellas personas que no tienen agua potable son también considerados pobres. Aquellas personas que no tienen electricidad o que no tienen acceso a un servicio de salud, o aquel millones de niños que todavía pasan hambre. Tenemos mucho más recursos. Lo que tenemos que hacer es convertir esos presupuestos que vemos en obras y servicios de calidad para todos los ciudadanos. Yo no creo en la política del chorreo implementada por el señor Toledo. Por eso me llama poderosamente la atención que usted, comandante Humala, que tanto criticó esa política y que la utilizó como pretexto para intentar un golpe de Estado, convoque hoy a esos mismos técnicos para que formen parte de su equipo. Fuerza 2011 tiene un plan de gobierno, un solo plan de gobierno, que lo que busca es generar oportunidades para todos y obviamente luchar contra la pobreza. Para ello potenciaremos los guaguaguasis, las cunas infantiles y los pronoís, para proteger a los niños de 0 a 6 años, dándoles cuidado, una buena nutrición y una estimulación temprana. Mejoraremos los servicios de calidad de educación. En primer lugar, invertiremos y modernizaremos nuestras escuelas con la tecnología, comprando computadoras y poniendo internet. En segundo lugar, capacitaremos a los mejores maestros y obviamente les daremos mejores sueldos a los mejores maestros. Tenemos que mejorar también los contenidos
Para eso, trabajaremos en mejores textos escolares adecuados a la realidad y costumbre de cada región. Y obviamente trabajaremos de la mano con los alumnos, a quienes les volveremos a dar su calzado escolar, los buzos escolares y el combo escolar, desayuno y almuerzo gratis. Para proteger a las familias de pobreza extrema, tenemos obviamente que repotenciar los programas sociales como los comedores populares, los vasos de leche, los clubes de madre. Ampliaremos también el programa Juntos y hemos lanzado el bono de protección familiar, el bono de protección alimentaria, que lo que busca es dar 125 soles mensuales a las familias de pobreza extrema. Impulsaremos también la titulación de propiedades, dotándole de agua y desagüe a todas las familias en el Perú. De ahí la importante presencia del economista Hernando de Soto para garantizar el éxito de este programa. A los adultos mayores, pues ampliaremos el programa del bono de gratitud y además repotenciaremos el SONAPU. Mi compromiso es hacer que el Estado responda a las necesidades de todos los peruanos. Es convertir esas cifras que vemos en los documentos en obras y servicios concretas para todos los peruanos. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori. Un minuto, señor Ollanta Humala, por favor. Señora Fujimori, usted dice defender los derechos de las mujeres más pobres. Sin embargo, durante el gobierno en el cual fue usted primera dama, se esterilizaron a más de 300.000 mujeres pobres sin su consentimiento. Y usted tenía 26 años, no era una niña. Además de eso, una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces, y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar los pobres. Mi pregunta es ¿por qué no hizo nada? ¿Y qué va a hacer usted con el doctor Aguinaga? Muy bien, gracias, señor Humala. Señora Keiko, por favor, tiene un minuto. Quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Obviamente, trabajaré por los derechos de todas las mujeres. Como mujer y como madre, me comprometo a dar mejores oportunidades a través del programa Construyendo Perú para dar más puestos de trabajo, sobre todo a las mujeres que viven en las zonas rurales. Tenemos que repotenciar los programas de analfabetismo, porque la educación es algo que permitirá que las mujeres tengan más independencia y más autonomía. Y obviamente tenemos que trabajar también para que la violencia familiar no ocurra en los hogares. Y para eso debemos generar una política de denuncia, decirle basta a la violencia familiar. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori. Ha terminado nuestro primer módulo, lucha contra la pobreza. Nos vamos ahora, en cumplimiento de la ley electoral, a la franja electoral presidencial. Y luego volvemos con nuestro segundo tema, seguridad y narcotráfico. Hemos recorrido todo el país durante la campaña, conversando con las personas y tratando de entender cuáles son sus mayores necesidades para saber cómo realizar los cambios que el Perú necesita. En el norte y en muchas otras partes del país, una de las mayores preocupaciones es la seguridad. Los peruanos queremos criar a nuestros hijos en paz, sin temor a la violencia y a la amenaza de las drogas que están ahora en todas partes. Por eso, invertiremos en la modernización tecnológica, el desarrollo profesional y el entrenamiento de las fuerzas policiales. Y haremos cumplir la ley, combatiendo con rigor la corrupción y la impunidad con penas severas y tolerancia cero para los crímenes contra la vida. Ustedes tienen mi palabra. Ollanta, el Perú para todos. Marca la O. Continúa el debate presidencial 2011. A continuación, nuestro siguiente tema. Seguridad y narcotráfico. Seguridad y narcotráfico, primera intervención de 4 minutos
de la señora Keiko Fujimori. Por favor. Los índices de criminalidad en nuestro país en los últimos 10 años se han duplicado. La delincuencia afecta a todos los peruanos, pero sobre todo a los peruanos más pobres de nuestro país. Es inaceptable que, por ejemplo, mototaxistas de Chiclayo o familias que viven en los asentamientos humanos de Alto Trujillo tengan que pagar cupos para proteger su propiedad. En mi gobierno derrotaremos la delincuencia con el programa Calle Segura. Es un programa integral que lo que busca es generar tranquilidad en las calles y obviamente en la vecindad. Para eso repotenciaremos y modernizaremos nuestra Policía Nacional, a quienes le daremos las herramientas y obviamente los sueldos para que ellos puedan patrullar y estar más tiempo en las calles. Crearemos el Observatorio del Delito, que nos permita analizar e identificar las zonas donde más delito ocurre y así redistribuir mejor nuestras fuerzas policiales. Trabajaré de las manos con las autoridades locales para fomentar la participación ciudadana a través de las juntas vecinales. Fomentaremos una política de prevención, fomentando el deporte, el arte, la música y así evitar que los jóvenes caigan en las redes de las drogas o el pandillaje. Y obviamente tiene que haber sanciones drásticas, tolerancia cero contra la delincuencia. Y trabajaré con el Poder Judicial para sancionar los delitos menores. Con referencia al narcotráfico y al terrorismo, todos los peruanos sabemos lo peligroso que ha sido esta alianza. Los peruanos no olvidaremos jamás los miles de personas que murieron, ni los daños que causaron esta lacra terrorista. Por eso, jamás permitiré que los terroristas sean llamados grupos beligerantes, como usted, comandante Humala, incomprensiblemente los llama. Con referencia ya específicamente al narcotráfico, lamentablemente en los últimos años, sobre todo durante el gobierno del señor Toledo, hoy su aliado, hemos retrocedido mucho con referencia a la lucha contra el narcotráfico. Lo que debemos hacer ahora es tener control de los insumos químicos de una manera estricta. Además, fortalecer a las instituciones, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, registros públicos, a la Unidad de Inteligencia Financiera, instituciones que se van a encargar de tener un sistema mucho más estricto del control del lavado de activos. Apoyaremos directamente a los agricultores. Yo he estado en Aguaitía, en Tingomaría, en el BRAE, en San Francisco y Equimbiri. He conversado con los agricultores y lo que ellos necesitan obviamente es un apoyo directo por parte del Estado. Lo que necesitan es inversión, es préstamos baratos, es tecnología. Nosotros lo que vamos a hacer es llevar la presencia del Estado a estas zonas, construyendo carreteras que les permita a los agricultores sacar sus productos, conectarse con el mercado. Lo que ellos necesitan es protección, seguridad, desarrollo y obviamente decisión política. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori. Un minuto, señor Ollantumala, por favor. Congresista Fujimori, su padre se declaró culpable por delitos de corrupción. En el 2006, usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico y usted ha dicho que esa plata no la va a devolver. Asimismo, usted ha sido requerida por la Quinta Fiscalía por presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. ¿Cómo creerle cuando usted proclama la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico? Gracias. Señora Keiko Fujimori, un minuto, por favor. Yo me enfrenté a Vladimiro Montesinos por ayudar a una familia que estaba siendo perseguida. Y tomé esta decisión por sugerencia de Monseñor Bambarén, de Monseñor Cipriani y del abogado de mucho prestigio, el doctor Ugaz. Yo me enfrenté a Vladimiro Montesinos. Usted, en cambio, hizo el levantamiento de Locumba, según declaraciones propias del señor Montesinos en el año 2006, para encubrir su fuga. Así es que hablemos las cosas claras, señor comandante Humala. Aquí sabemos quién se enfrentó y quién encubrió al señor Montesinos. Gracias, señora Fujimori. Señor Humala, exposición durante 4 minutos. Bien,
Solo quiero señalar, y menciono lo anterior, de que siempre he luchado contra las dictaduras. Combatía la dictadura de Sendero Luminoso, que quiso implantarse en el Perú, y combatía la dictadura de la década de Fujimori, con honor. La seguridad es un estado de confianza. Sin embargo, hoy día no tenemos este estado de confianza. El estado de confianza que nos permite hacer nuestras actividades cotidianas. Hoy día las pandillas, las bandas criminales y el narcotráfico se han adueñado de los espacios públicos. En el barrio La Esperanza, en Trujillo, el Nuevo Chimbote, etcétera, vemos cómo hasta se secuestran los mototaxis y se les pide rescate por los mototaxis. Ni qué decir de la vida humana. Tenemos que enfrentar esto, y para poner un punto final a la delincuencia y a las bandas criminales hay que poner alto a la impunidad. Y esta impunidad no puede ser entonces compatible con mensajes tolerantes y de indulgencia a delitos graves y a la corrupción que se ha apropiado del Estado peruano. Por eso, en mi gobierno no habrá indulto para los criminales y para los corruptos. Cadena perpetua al que toque un menor de edad. Y no le daremos perdón a los autores intelectuales de esas bandas criminales y mafiosas que desfalcaron el país y se llevaron millones de dólares del pueblo peruano que bien hubieran podido ser utilizados para la lucha contra la pobreza. Otro elemento que alimenta la criminalidad es la falta de perspectiva de los jóvenes. No tienen empleo, no tienen oportunidades y obviamente esta es una situación que los hace ver en el delito una forma de vida. Tenemos que acabar con esto y dar seguridad al país. Para esto mejoraremos la situación salarial de nuestra Policía Nacional y respetaremos la cédula viva. Crearemos más comisarías y las interconectaremos. Haremos una mejor coordinación entre la policía y los serenazgos. Crearemos el servicio policial voluntario para los jóvenes que quieran ingresar a una escuela policial. Mejoraremos el servicio militar de tal manera que el licenciado se vaya con una licencia de conducir y con una carrera técnica. Estableceremos una reforma penitenciaria para que los penales sean centros de trabajo y no locales de campaña para delinquir. En cuanto al narcotráfico, hoy día sabemos que es un riesgo a la seguridad nacional. Hoy día estamos hablando ya de un narcoestado y de la narcopolítica porque hay candidatos y políticos que reciben financiamiento de gente ligada al narcotráfico y no quieren devolver la plata. Necesitamos nosotros eliminar la corrupción porque es la que corroe a esas autoridades que son elegidas justamente para combatir el narcotráfico. Para esto vamos a crear un alto comisionado presidencial con rango ministerial que diseñe y conduzca la estrategia de separar a la población cocalera de las redes del narcotráfico. Vamos a combatir férreamente el tráfico de insumos químicos, el lavado de dinero y la exportación de droga que se está haciendo por todo el territorio nacional. Mejoraremos la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra drogas, pero respetando la soberanía nacional. Y de esta manera haremos un país más seguro. Nosotros queremos señalar también que esos delincuentes, esos corruptos que dañaron al país, Fujimori, Vladimiro Montesinos y todos los 200 cuadros políticos que hoy día están presos o prófugos de la justicia, tienen que pagar sus delitos y tienen que devolver la plata que se robaron al país. Muchas gracias. Gracias, señor Humala. Señora Keiko, un minuto, por favor. Comandante Humala, usted ha pertenecido al ejército peruano y en la página 45 de su plan de gobierno señala literalmente: se incorporará mediante norma expresa la justicia militar en el fuero civil. Le pregunto, ¿cómo creen que se sienten los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional frente a esta propuesta que busca desaparecer la justicia militar? Gracias, señora Keiko. Señor Ollanta. De acuerdo a la Constitución solo hay un poder judicial, congresista Fujimori, y no pueden haber dos poderes judiciales. La justicia militar es parte de ese poder judicial. La justicia militar tiene que ver los delitos de función, no los delitos que van al fuero común. Por eso es que con nosotros no habrá indulto a los que faltaron a la ley, ¿no? Y creemos nosotros que esos que contribuyeron a campañas políticas como este señor Oyuquito no tienen que tener perdón. No podemos decir que no vamos a devolver la plata cuando nos pagaron gente que está vinculada al narcotráfico. Podemos tener dudas, pero cuando hay pruebas, los políticos responsables tenemos que ser transparentes y honestos. Tenemos que devolver ese dinero. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha terminado la presentación del tema 2, seguridad y narcotráfico. Nos vamos a ir ahora a una breve pausa y al volver tenemos nuestro tema 3, institucionalidad democrática. Volvemos enseguida. Seguimos entonces atendiendo este debate presidencial de segunda vuelta. Vamos con el Chema Salcedo. A continuación, nuestro tema número 3. Institucionalidad democrática. Primera intervención durante 4 minutos del candidato de Gana Perú, señor Ollanta Humala. Por favor. Corrupción y derechos humanos fue nuestra propuesta para este bloque. Sin embargo, los representantes del Fujimorismo decidieron poner el nombre de institucionalidad democrática. Pero en realidad es corrupción, violación de derechos humanos y ruptura de la institucionalidad democrática, las características centrales del régimen de Fujimori, en el cual la congresista fue la primera dama. Y hoy día los peruanos nos encontramos en la disyuntiva de defender la democracia, mejorarla y sostenerla, o aceptar la reimplantación de una dictadura con los problemas que conlleva, como la permanencia inconstitucional del poder, la corrupción generalizada, la compra de medios de comunicación, violación de derechos humanos, persecución a los opositores y los vínculos con el tráfico ilícito de drogas y armas. Este régimen pretende reinstaurarse. Y digo reinstaurarse porque son las mismas personas que estuvieron en el régimen de Fujimori y Montesinos las que hoy día acompañan a la congresista Fujimori. Si no, veamos 2 casos. La asesora que coordinaba con Montesinos cómo limpiarle el rostro de las atrocidades que hacía el régimen fujimorista, fue la que en el debate técnico hacía las promesas sobre derechos humanos. Y otro caso es el doctor Aguinaga, que durante su gestión se esterilizaron a miles de mujeres sin su consentimiento. Asimismo, sabemos que por denuncias públicas, nacionales e internacionales, la IROE se ha convertido en la práctica en el cuartel central del Fujimorismo. En mi gobierno no habrá perdón ni indulto a los corruptos. A diferencia del Fujimorismo, que cerró el Congreso, creó una constitución para reelegirse, uno de mis principales compromisos con el país es la no reelección. De ser reelegido presidente del Perú, gobernaré 5 años y ni un minuto más. Defenderemos y fomentaremos la libertad de expresión. Cualquier cambio en mejora de un crecimiento económico con inclusión social, lo haremos dentro de los cánones de la democracia. Respetaremos y defenderemos los derechos humanos. No permitiremos actos de corrupción como cuando se vendieron empresas públicas y se generó 10.000 millones de dólares, de los cuales hasta ahora no se han recuperado toda esa plata para el erario nacional, y mucho de ese dinero se hubieran servido para la lucha contra la pobreza. Estableceremos y garantizaremos la participación de la mujer en todas las instancias de toma de decisiones. Vamos a iniciar un proceso de descentralización, no solamente política, sino también económica, para permitir que los gobiernos regionales, los gobiernos locales tengan mayor capacidad de gestión. Nosotros respetaremos la estabilidad jurídica y honraremos todos los contratos. Y como nos decía en Lajas, un compatriota nos preguntaba, ¿qué va a pasar con nuestra propiedad? Pues le vamos a garantizar su propiedad. Queremos hacer un país de propietarios y de productores. Nosotros que vamos a garantizar la paz social en el país. Una paz social que hoy día nos cuesta mucho, no solo para el libre tránsito de nuestras familias, sino para las inversiones. Y desde acá invocamos a las poblaciones del sur del país a deponer las medidas de fuerza, a limpiar las carreteras y que este 5 de junio vayamos todos a votar. Desde acá decimos lo siguiente, que nosotros a partir del 28 de julio vamos a resolver los problemas sociales que se están dando en el país. No vamos a crear conflictos sociales, porque creemos en la cultura del diálogo como la mejor manera de resolver los problemas sociales y encauzarlos democráticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Keiko. Un minuto, por favor.
Sí, quisiera aclarar en primer lugar que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tienen ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. No trate de confundir a la población, comandante Humala. Con referencia a institucionalidad democrática, en la página 45, usted establece un órgano de control independiente en el Poder Judicial. Esta propuesta entonces dejaría fuera de juego a los órganos institucionales del Poder Judicial, como la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Podría explicarnos un poquito más en qué consiste esta propuesta? Claro que sí. Gracias, señora Keiko. Claro que sí. Un minuto. Esto lo hemos conversado con el Poder Judicial y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que resolver el problema de quién moraliza al moralizador. Y vamos a trabajar siguiendo las recomendaciones del Poder Judicial, en el cual hay que fortalecer estos órganos internos de control que tienen a través de los jueces e inspectores. Pero además tenemos que señalar que en materia de lucha por la institucionalidad democrática, sabemos que durante su labor parlamentaria usted ha defendido mucho el indulto a los corruptos. Queremos saber nosotros si ahora el decir que no va a indultar a los presos por corrupción es simplemente una parte de una estrategia electoral de campaña, porque durante muchos años usted señaló que ciertos corruptos eran inocentes. El pueblo quiere saber, congresista Fujimori, si va a indultar a los presos por corrupción. Gracias. Señora Keiko Fujimori tiene 4 minutos. Continuamos con el tema 3, institucionalidad democrática. Por favor. Estrategia política, la de sus cambios de planes de gobierno. Yo tengo un solo plan de gobierno y usted tiene 4. Primero, la verdad. No es cierto que yo me niegue a hablar de derechos humanos, de corrupción o Estado de Derecho. Yo no tengo ningún proceso ni investigación judicial. Mi contrincante, el comandante Humala, está acusado de sobornar testigos en procesos por violación de los derechos humanos y ha intentado 2 golpes de Estado. En base a mi trayectoria personal, quiero reiterar mi más absoluto respeto por los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad individual, de expresión y de opinión. La Comisión de la Verdad y las investigaciones realizadas por el Sistema de Administración de Justicia nos han confirmado que desde los años 80 se violaron los derechos humanos de muchos peruanos por movimientos terroristas, pero lamentablemente también por algunos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta guerra interna dejó muchas heridas que tenemos que atender. Para ello, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, continuaremos con el programa de reparaciones individuales y colectivas. Además, trabajaremos en planes de desarrollo económico y social, sobre todo para sacar de la pobreza a esas comunidades afectadas. De la misma manera, el programa de reparaciones tiene que alcanzar a las familias de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los comités autodefensa y las rondas campesinas que perdieron a sus seres queridos en búsqueda de la paz. Nuestro objetivo es cerrar las heridas del pasado para abrir la oportunidad a una verdadera reconciliación mirando hacia el futuro. Otro problema que afecta la institucionalidad democrática es sin duda la corrupción. No existe corrupción grande o pequeña. Su esencia es una sola. Y es ahí, al origen mismo, en donde debemos de atacar. Porque la diferencia entre una y otra solo es cuestión de tiempo. La lucha contra la corrupción debe estar tanto en la penalización del delito como en su prevención. El problema no es solo detectar a las personas culpables, sino también encontrar las fallas en los sistemas. Por eso tenemos que apoyar y fortalecer a la Contraloría, institución encargada de la lucha contra la corrupción, a la que ya hemos dado capacidad sancionadora, pero debemos de seguir fortaleciendo su independencia y su presupuesto. Propongo además introducir transparencia en todos los actos y decisiones del gobierno,
Para eso, implementaremos un nuevo sistema de compras electrónicas. Simplificaremos los procesos e implementaremos con tecnología para detectar y saber las responsabilidades. Es importante también hablar de institucionalidad política. Por eso hoy quiero desde aquí garantizar mi más absoluto respeto a la independencia de poderes, a la libertad de prensa, a la independencia del Banco Central de Reserva y principalmente a la independencia de los mecanismos de control del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Asimismo, me comprometo a no convocar una asamblea constituyente ni intentar, al término del mandato, la reelección presidencial. Muchas gracias. Señor Ollantumala, un minuto, por favor. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. Siempre he colaborado con la justicia y esa misma justicia que me absolvió a mí condenó a su padre, congresista Fujimori, por violador de derechos humanos y por corrupto. Usted ha hablado de derechos humanos, sin embargo resulta extraño para el televidente que no hable de su propia experiencia de vida porque usted fue primera dama de un gobierno donde se violaron derechos humanos. Y cuando usted envía sus propagandas está la foto de usted y la foto de su padre. Entonces le está diciendo al elector, voten por los dos. Pero resulta que uno de los dos está preso por corrupto y por violador de derechos humanos. Y está por corrupto porque han robado plata. Yo me pregunto, ¿van a devolver la montaña de dineros? ¿Van a devolver esa montaña de dineros que robaron al pueblo peruano? ¿Y qué hará usted con los que robaron ese dinero? Muchas gracias. Gracias. Señora Keiko, un minuto, por favor. Usted está acusado y procesado e investigado por sobornar a testigos en procesos que tienen que ver contra los derechos humanos. Quiero aclararle también que soy yo la candidata, no Alberto Fujimori. Usted, si quiere debatir conmigo, pues confronte mis ideas. Si quiere debatir con Alberto Fujimori, pues puede ir, si quiere usted, a la DIROES. Soy yo la que tomo las decisiones en mi partido, la que he convocado al equipo técnico, la que he convocado a los candidatos y los que hoy son ahora congresistas electos. Y si soy elegida presidenta del Perú, seré yo quien tome las decisiones. Muchas gracias. Ha concluido así el desarrollo del tema 3, institucionalidad democrática. Nos vamos a una breve pausa y a continuación el tema 4, economía e inclusión social. Volvemos. Seguimos con esta transmisión extraordinaria de Panorama y del debate presidencial en el Hotel Marriott en Miraflores. Adelante. Continúa nuestro debate presidencial, segunda vuelta 2011. Nuestro próximo tema. Bien, nuestro próximo tema es economía e inclusión social. Nuevamente, por estricto orden de sorteo, tiene la primera intervención por 4 minutos la candidata de Fuerza 2011, señora Keiko Fujimori. 4 minutos, por favor. La confianza y la credibilidad permitirán que los peruanos sigamos invirtiendo para generar crecimiento, generar más puestos de trabajo y así luchar contra la pobreza. Nuestra campaña se ha caracterizado por tener un único plan de gobierno, un solo discurso y decir las cosas claras. Y lo que está claro es que la economía social de mercado establecida en la Constitución de 1993 genera competitividad, atrae las inversiones y nos ha permitido crecer en un promedio anual de 5% en los últimos 17 años. ¿Para qué entonces cambiar la Constitución? ¿Por qué quieren revisar los tratados de libre comercio? ¿Cuál de los planes de gobierno utilizará el comandante Humala? Estas marchas y contramarchas pues generan mucha inestabilidad y dudas. Lo que debemos hacer es fortalecer el modelo económico con una política que incluya a los más pobres en el crecimiento. Necesitamos un conjunto de reformas que permitan que las comunidades, nuestros pequeños y medianos empresarios, participen de los mercados que se están abriendo, como por ejemplo
en el caso del banano orgánico en Piura, que se está exportando a los Estados Unidos y a la Unión Europea, o como el caso de la quinoa de Paucartambo en el Cusco, que se está exportando a Australia y Alemania. Hoy tenemos mucho más recursos. Lo que debemos hacer es cambiar el funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue creado para administrar los pocos recursos que habían en ese entonces. Hoy el Ministerio de Economía tiene que ser un promotor y un facilitador de las inversiones, que no le demore pues 6 a 8 meses a un alcalde conseguir la aprobación de su código SNIP. Para lograr que el Perú sea más competitivo también, tenemos que reducir los costos logísticos, que hoy son más del 30%. Y para eso impulsaremos la inversión en infraestructura, con más vías de comunicación, con caminos rurales, puertos y aeropuertos. Conectaremos al Perú. Daremos especial énfasis al empleo juvenil. Para eso hemos lanzado el programa Mi Primera Chamba, en la que daremos 200.000 becas a los jóvenes entre 16 a 24 años para que se capaciten y estudien en los mejores institutos técnicos como Senati, Sensico o TecSub. Y además, y lo más importante, que se les garantice su primer trabajo. Y tan importante como garantizar el crecimiento económico es asegurarnos que las leyes laborales se cumplan. Para eso hemos lanzado la Superintendencia de Derechos Laborales, en la que contrataremos a 5.000 inspectores para asegurarnos que se respeten tus 8 horas de trabajo, te paguen tus horas extras, te paguen tus beneficios. Haré que respeten los derechos laborales de todos los trabajadores. Eliminaremos el abuso de las services. Tengan la plena seguridad que en mi gobierno, los empresarios y el Estado cumplirán la ley. Una economía en crecimiento con sentido social garantizará oportunidades para todos los peruanos. Muchas gracias. Señor Humala, un minuto, por favor. Bueno, justamente los productores de banano orgánico de Piura han logrado el mercado alemán, por ejemplo, no con ayuda del Estado, sino solos. Bueno, ustedes hablan de la, congresista Fujimori, ustedes hablan de la flexibilización laboral. Esto implica reducir vacaciones, horas extras y los feriados, los dominicales. Esto implica justamente consolidar los servicios no personales, los CAS, entre otras modalidades de precariedad del trabajo. La flexibilización hace que los costos laborales los paguen justamente el trabajador, ¿no? Y que la competitividad se base en disminuir salarios. Ustedes hablan justamente de la flexibilización del trabajo. Y yo pregunto, ¿por qué quieren ustedes suprimir las vacaciones a los trabajadores? ¿Y por qué ustedes continúan defendiendo esta flexibilización que no ayuda pues al trabajador a tener mejores salarios, a tener estabilidad laboral, seguridad en el trabajo, tranquilidad en las familias? Muchas gracias. Señora Keiko, un minuto, por favor. En ningún momento hemos hablado de la eliminación de las vacaciones, de los beneficios de los trabajadores. Al contrario, lo que buscamos es garantizar que se respeten los derechos de todos los trabajadores y por eso vamos a crear esta Superintendencia de Derechos Laborales. Cuando hablamos de flexibilización, lo que buscamos es que los papeleos, los trámites sean mucho más rápidos. Se demoran muchísimas semanas en lograr ser formal en nuestro país y eso es en realidad lo que estamos buscando. No confunda usted, comandante Humala, a la población. Muchas gracias. Vamos a continuación a escuchar al señor Ollanta Humala durante 4 minutos. Continuamos con nuestro tema 4, economía e inclusión social. Por favor. 12 millones de peruanos y peruanas están incluidos dentro del bolsón de la pobreza y la extrema pobreza, ganando salarios inferiores a los 650 soles. No hay conexión estrecha entre la economía moderna y los vastos territorios altoandinos y de la Amazonía que involucran más del 70% del territorio nacional. Hoy día, la falta de plata en el bolsillo condena a millones de peruanos a la marginación y a la exclusión social y económica. Es más, no se consulta a las comunidades cuando se concesiona sus territorios. Cuando Fujimori dejó el gobierno en el año 2000, época en que la congresista era primera dama, la economía la dejó en recesión, un grave déficit fiscal. La crisis que se produjo llevó a la quiebra a muchos bancos en el país. Creó el 54% de la población peruana en situación de pobreza, cifra similar a la hiperinflación del primer gobierno de García.
dolarizó la economía y causó problemas para las exportaciones no tradicionales. Propició la quiebra de 23.000 empresas en el Perú y la ruina de 1 millón de agricultores y medianos agricultores. Ese es el gobierno que justamente la señora Fujimori lo reivindica con orgullo. Nosotros creemos en que la economía tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio del país y no al revés. Por eso, la lógica de crecimiento económico con exclusión, desigualdad, pobreza, marginación, para nosotros no es sostenible. Nosotros planteamos una economía con inclusión social y para esto planteamos una serie de políticas sociales. Cuna Más, Pensión 65, SAMU, Beca 18, elevar el salario básico a 750 soles, recuperar el gas del lote 88 para el mercado interno para tener gas barato, porque hoy día en Lima estamos pagando más de 35 soles por un balón de gas y en el Cusco, cáiganse, en el Cusco están pagando más de 40 soles por un balón de gas. Cuando se está produciendo de camisea sale nuestro gas. Nosotros trabajaremos el tema de la descentralización y la diversificación del aparato productivo. Hoy día el Perú vive fundamentalmente de la renta minera y de las remesas que envían 3 millones aproximadamente peruanos en el exterior. Nosotros tenemos que hoy día que promover otras industrias alternativas a la minería para darle sostenibilidad a la economía, estabilidad y proteger lo poco, mucho que hemos ganado con sudor todos los peruanos y todas las peruanas. Y esto implica promoción de la agricultura, la agroindustria, la agroexportación, el turismo, las industrias y todas las actividades que están ahí latentes, pero que por falta de infraestructura, por falta de mercados, por falta de voluntad política, están languideciendo. Esto implica un trabajo de infraestructura vial a través de asociaciones públicas-privadas, a través del crédito y el microcrédito, para las micros y pequeñas empresas, para el agricultor, su seguro agrario, capacitación agraria. Esto implica desarrollar educación, ciencia y tecnología, crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Creemos nosotros que se tienen que cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras. Y además, en mi gobierno, haremos un gobierno honesto para que este crecimiento económico llegue a todos los peruanos y a todas las peruanas. No podemos permitir perder 5 años más en los cuales llegan corruptos y roban al país, se llevan un pan de la boca de nuestros hijos y después vienen a hacer actividades clientelistas para tratar nuevamente de ganar otra elección. Creo que todo el pueblo peruano quiere un cambio y yo me comprometo a hacer este cambio. Tiene mi palabra. Muchas gracias. Señora Keiko, 1 minuto, por favor. Si en algo me gana usted, comandante Humala, es que tiene mucho más planes de gobiernos que yo y obviamente genera más temor. Para que nuestra economía siga creciendo, tenemos que generar confianza. Y confianza significa tener un solo discurso. En su plan de gobierno inicial usted plantea cambiar la Constitución, 17 veces más o menos. Pero luego en su compromiso por el Perú, en su hoja de ruta y ya luego en su juramento dice que no. Me gustaría saber si es que va a mantener o no la Constitución de 1993. Gracias. Señor Ollanta, 1 minuto, por favor. Nosotros hablamos de concertación, no de imposición. La imposición es propia de las dictaduras, la concertación es propia de las democracias. Y si nosotros estamos concertando, hoy día estamos logrando convocar una gran mayoría de peruanos que están apoyando el proyecto Gana Perú. Hoy día tenemos a un equipo técnico solvente, con experiencia de gobierno, que justamente fueron los que lograron sacar de la recesión que dejó el gobierno fujimorista, donde usted fue la primera dama, y lograr poner las primeras piedras del crecimiento económico, de lo cual hoy día todos nos sentimos orgullosos. Pero, congresista Fujimori, tenemos que hacer que este crecimiento económico llegue a todos, y no solamente llegue a una minoría, y peor aún, una minoría que se robó el país y que hoy día están prófugos. Nosotros creemos que no podemos permitir que los dineros del Estado sean malversados, sobrevalorados, y no creemos nosotros que en el refrán que dice, haz sobra y llévate una coima. Eso no se va a hacer en un gobierno nacionalista y trabajaremos en un gobierno de concertación nacional. Gracias, señor. Se ha vencido su tiempo. Muchas gracias. Nos tenemos que ir rápidamente a esta breve pausa y al volver, volvemos con nuestra sección de preguntas ciudadanas. Enseguida volvemos. Bien,
y ahora seguimos con el debate presidencial. A nuestro debate presidencial 2011, segunda vuelta. Nuestra siguiente secuencia. Preguntas ciudadanas. La primera pregunta ha sido formulada por Henry Ramos Carpio desde Arequipa. La inversión genera empresa. Esta, trabajo. El trabajo, dinero. ¿Qué harán ustedes para traer nuevas inversiones al país? ¿Y las que ya existen no se vayan? Por favor, sean puntuales. Corresponde responder esta pregunta por estricto orden de sorteo al candidato de Gana Perú, señor Ollanta Humala. Señor Ollanta Humala, en caso de ser elegido presidente de la República, ¿cómo actuará para responder a la pregunta que será formulado? Por favor, tiene 1 minuto y medio. Consolidaremos las inversiones actuales y promoveremos más inversiones. Contamos para esto con el mejor equipo, ese equipo que justamente puso las bases al crecimiento económico y a la venida de inversiones al país. Nosotros vamos a dar estabilidad jurídica y paz social al país, que es lo que requieren las inversiones en el Perú. Para eso solucionaremos los conflictos sociales que hoy día agobian la paz y la tranquilidad de nuestra patria. Y haremos un gobierno honesto. Nosotros creemos que el tema del cambio constitucional es un tema que está en manos del Congreso de la República, no está en manos del Ejecutivo. Nosotros creemos que tenemos que consolidar la estabilidad, los derechos laborales y tenemos que combatir la precariedad del trabajo. Sabemos que el fujimorismo fue el que abolió, por ejemplo, la hora de lactancia, cuando hablamos de flexibilización del trabajo. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros vamos a restituir esa hora y vamos a darle a las mujeres la tranquilidad de que no sean discriminadas laboralmente. Ya son discriminadas por la pobreza y sobre eso le quitamos salud, le quitamos educación y le quitamos su hora de lactancia. Eso no me parece correcto. Así que yo creo de que estas son medidas que vamos a tomar. Vamos a respetar lo que dicen las comunidades, las consultas populares, y vamos a respetar a nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. La segunda pregunta ha sido formulada por Sara Jackson Medina de Lima. ¿Qué política anticorrupción contundente se va a adoptar contra la actual crisis de corrupción por la que atraviesa el país? Precise los mecanismos a adoptarse. Señora Keiko Fujimori, en caso de ser elegida presidenta de la República, ¿cómo absolverá el tema de la pregunta que se le acaba de formular? Durante 1 minuto y medio, por favor. La corrupción es un flagelo que ataca a todos los gobiernos y ataca a los 3 niveles de gobierno, a los gobiernos locales, gobierno regional y gobiernos centrales. Es cierto también que la corrupción atacó fuertemente a la década de los 90 y es por eso que yo tendré una actitud frontal de lucha contra la corrupción. Para eso fortaleceremos en primer lugar la Contraloría, institución encargada de luchar contra este flagelo. En segundo lugar, fomentaremos la participación ciudadana. Tenemos que ser muchísimos los ojos que denunciemos este problema. Por ejemplo, las APAFAS pueden ayudarnos a fiscalizar los centros educativos. Los CLAS, los comités locales en administración de salud, pueden ayudarnos a fiscalizar los centros de salud. Y los núcleos ejecutores pueden ayudarnos a fiscalizar las obras públicas. En segundo lugar, tenemos que garantizar, obviamente, la libertad absoluta de prensa, porque muchas veces las denuncias por corrupción se dan a conocer a través de los medios de comunicación y, obviamente, tiene que haber sanciones drásticas para todos los corruptos. Muchas gracias. La tercera pregunta ha sido formulada por Carlos Berolati de la Cuba, desde Puno. En comunidades de la cordillera donde no hay carreteras, hay pésima educación. Llegan brigadas médicas una vez al año. ¿Cómo generarán oportunidades para incluirlos económica, social y políticamente? En caso de ser elegido presidente de la República, señor Ollanta Humala, ¿cómo absolverá la inquietud de la pregunta durante 1 minuto y medio, por favor? Tenemos que combinar la construcción de infraestructura con políticas sociales. Para esto vamos a ampliar el programa Juntos para que alcance a 900.000 familias. Vamos a contratar más maestros
sobre todo para los colegios, las escuelas, las 9.000 escuelas unidocentes y multigrados que existen en el país. Tenemos que darles agua potable, electricidad y desagüe. Hoy día un niño en Lajas se demora 1 hora en ir a su escuela. Eso es una vergüenza que tenemos que solucionar. Vamos nosotros a descentralizar los recursos públicos, de tal manera que hagamos pues que los gobiernos regionales y locales tengan mayor capacidad de gestión y de gasto. Para eso tenemos que descentralizar el SNIP y estar de la mano con los alcaldes. Como presidente del Perú recorreré todo el país y estaré de la mano trabajando con cada alcalde. Ellos saben cómo está la temperatura y las demandas de su pueblo. Tenemos que trabajar de la mano de ellos. Asimismo, generaremos más empleo. Para esto tenemos que desarrollar justamente llevando el Estado y haciendo que funcione el Estado en las zonas del interior del país. En esas zonas donde justamente no hay Estado, se producen economías ilegales, se producen movimientos violentistas. Eso tiene que acabar. Y por eso yo me comprometo a recorrer todo el país permanentemente para verificar que el Estado funcione como tiene que hacer. Tiene mi palabra. Muchas gracias. La cuarta pregunta ha sido formulada por Paula Germaná Cornejo de Lima. ¿Qué políticas propone para la gestión de los conflictos sociales y en especial los conflictos socioambientales en el país, ya que estos constituyen más del 50% del total de conflictos actualmente? ¿Cómo resolverá el tema de la pregunta en caso de ser elegida presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, durante 1 minuto y medio, por favor? Gran parte de estos conflictos sociales son originados por la explotación de nuestras riquezas. Lamentablemente, en algunos casos también es cierto que hay utilización política. Ese no es el camino, comandante Humala. Yo apuesto por el diálogo, pero crearemos mesas de diálogo no cuando el conflicto explote, sino crearemos mesas permanentes de diálogo de tal manera que permita participar a los ciudadanos, permitan presentar sus quejas y participen en la toma de decisiones. Yo considero que es fundamental empoderar a los ciudadanos para que sean capaces de establecer una relación equitativa con el Estado y con las empresas privadas. Muchas gracias. La quinta pregunta ha sido formulada por Ruth Meneses García desde Ica. ¿Qué propondría para los tantos jóvenes universitarios que terminan su carrera y no hay oportunidades de trabajo? ¿Cómo abordaría, en caso de ser elegido presidente de la República, señor Ollanta Humala, el tema de esta pregunta durante 1 minuto y medio, por favor? Tenemos que promover empleo, tenemos que dar incentivos tributarios a las empresas para que contraten a jóvenes que no tienen experiencia y no les hagan pagar, como se llama en argot criollo, el derecho de piso 3 meses y después los botan. Necesitamos nosotros luchar contra la precarización del trabajo y contra la flexibilización del trabajo, que es la propuesta fujimorista. Nosotros creemos en el diálogo con los empresarios para dar mayor empleo a nuestros jóvenes. Por eso resulta extraño cuando la congresista Fujimori señala que ella cree en el diálogo, porque que yo recuerde, no hubo diálogo en el Baguazo. Y justamente fue ella su iniciativa de no derogar los decretos de urgencia, sino suspenderlos, y eso fue el detonante que hoy día enluta a la familia peruana. Nosotros creemos, por ejemplo, en los créditos estudiantiles, para que los estudiantes tengan la capacidad de tener financiamiento para terminar sus carreras universitarias. Nosotros vamos a crear un programa de capacitación en el extranjero para los jóvenes, para que vayan a hacer su posgrado y vengan acá con mejores conocimientos, con más calidad competitiva. Además de eso, tenemos que trabajar el programa Beca 18 para formar bien a los futuros profesionales. En Beca 18, los mejores estudiantes de las escuelas públicas tendrán una carrera a cargo del Estado, a costa del Estado, sea en el país, sea en el Perú o sea en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias. La sexta y última pregunta ha sido formulada por Juan Ramírez Díaz de Lima. ¿Qué planea hacer de llegar a ser presidenta para restaurar las heridas y fisuras dejadas por esta campaña presidencial tan polarizada? ¿Qué acciones concretas hay para unir al país? En caso de ser elegida presidenta de la República, ¿cómo absolverá el tema de esta pregunta, señora Keiko Fujimori, durante 1 minuto y medio, por favor?
En primer lugar, quiero esclarecer de que yo no tengo responsabilidad en los temas de Bagua. Al contrario, lo que siempre he buscado es encontrar la solución a ese problema. Así es que deje de mentir, comandante Humala. Con referencia a cómo restaurar las heridas y las fisuras, es cierto que en toda campaña electoral, sobre todo en segundas vueltas, hay polarización. Lamentablemente hay violencia también, ¿no?, por parte de algunos grupos políticos que lanzan piedras y huevos. Lamentablemente, pues, tenemos que enfrentar esta polarización de esta manera, pero yo espero que una vez concluida este proceso electoral, podamos sentarnos y buscaré a quienes no coinciden como nosotros, buscaré también al señor comandante Humala para poder dialogar y empezar juntos la construcción de nuestro país. Pero me preocupa que en esta recta final escuchemos gritos de fraude. Quiero decir que yo voy a respetar la voluntad del pueblo y espero que mi contrincante haga lo mismo. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestra siguiente secuencia, que es la secuencia final de este debate presidencial 2011, segunda vuelta. Tema final. Exposiciones finales de ambos candidatos. Por estricto orden de sorteo, le corresponde el primer turno al candidato de Gana Perú, señor Ollanta Humala. Mensaje final durante 4 minutos, por favor. Quiero agradecer a todo el pueblo peruano que ha estado viendo este debate, este evento importante, y que sé con toda seguridad que el gran ganador de este debate es el pueblo peruano y la democracia. Quiero agradecer también a los organizadores del evento y saludar a la congresista Keiko Fujimori. Asimismo, sabemos que en pocos días se va a elegir al nuevo presidente del Perú. Pero no solamente elegir al presidente, vamos a elegir el rumbo que queremos los peruanos para el Perú en los próximos 5 años. Nosotros defendemos la democracia. Yo he luchado contra las dictaduras, contra la dictadura senderista que quiso implantarse en el país, y también he luchado contra la dictadura de la década de los 90, la dictadura fujimorista, que justamente no respetó la voluntad del pueblo, no respetó el veredicto del pueblo, más bien hicieron procesos fraudulentos para justamente crear fraude en el país. Nosotros llevamos un proyecto de unidad, queremos soldar todas las heridas en el país, reconciliar al país. A partir del 28 de julio, yo voy a llamarla a la congresista Fujimori a dialogar. Y si es necesario, yo la visitaré, porque necesitamos que el Perú no se detenga. Necesitamos que a partir del 29 de julio ya estemos trabajando por los grandes proyectos que hoy día estamos hablando todos los peruanos, todos los políticos. La inclusión social, la lucha contra la pobreza. Durante mi vida he recorrido todo el Perú y he vivido en las zonas de extrema pobreza. Y he visto y conversado con el pueblo, con los soldados. He estado en San Pedro de la Guaymarca, en Lucanas, he estado en el Muyo, he estado en Puquio, he estado en Quillabamba, he estado en Ibochote, y en todos sitios siempre es la misma situación. No se olvide cuando llega el gobierno. ¿Por qué la gente dice que no se olvide cuando llega el gobierno? Porque son los políticos tradicionales, son los políticos del pasado que gobernaban el país y que nos han dejado un país así. Son ellos los que han hecho al pueblo desconfiado de los políticos y han hecho de la política sinónimo de corrupción. Por eso la gente decente, la gente nueva no quiere meterse en la política. Y bien para los corruptos, porque ellos asumen el control de la política y de los poderes. Hoy día tenemos todos la oportunidad de cambiar las cosas. Podemos hoy día decidir un nuevo destino para el país, afianzando la democracia, y es por eso que yo me comprometo a defender la democracia, a defender los valores y las libertades como la libertad de expresión. Tenemos un equipo muy solvente de profesionales con experiencia de trabajo que han desarrollado justamente este crecimiento que hoy día debe llegar a todos los peruanos. Eso es lo que falta, ese es el mandato del pueblo para el siguiente gobierno. Crecimiento económico sí, pero con inclusión social. Necesitamos entonces un trabajo de unidad de todo el pueblo peruano y la clase política. Nosotros tenemos una meta, engrandecer la economía en un 50%.
Necesitamos dar seguridad al país, particularmente a las zonas nortes, La Libertad, Piura, Chiclayo, Lambayeque, donde la inseguridad es flor del día. Necesitamos que el ciudadano sea escuchado y por eso hablamos de una democracia participativa. Hablamos de la lucha contra la corrupción, frontal. No perdonaremos a ningún corrupto y no indultaremos a los corruptos y a los criminales. Por eso, este 5 de junio, yo les pido a todos los peruanos que vayamos a votar. Las poblaciones del sur que están en conflictos sociales también, por favor, vayamos todos a votar. Y yo les pido a todos ustedes que me den una oportunidad de cambiar las cosas. En mí puede haber dudas, en el otro lado hay pruebas. Y vayamos a votar con confianza, sin miedo, con esperanza y con memoria, marcando la O de la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. De intervención final durante 4 minutos de la señora Keiko Fujimori, por favor. Quisiera empezar también deseándole suerte a mi contrincante este próximo 5 de junio. He llegado a esta segunda vuelta con el voto de una cuarta parte de los peruanos. Hoy, muchos de los que no votaron por Fuerza 2011 han decidido apoyarnos. Hoy, muchas personas están poniendo su confianza en mí y quiero decirles que no los voy a defraudar. Quiero agradecer de manera especial a Pedro Pablo Kuczynski, a Lucho Castañeda Locio, al pastor Humberto Lay, a Máximo San Román, todos ellos líderes políticos que superada la primera vuelta han pensado primero en el Perú. La generosidad mostrada por muchas personas en esta campaña es prueba de la grandeza espiritual de los peruanos. Por eso digo que una de las más grandes riquezas de nuestro país es su gente. Gente que ha tenido que enfrentar grandes problemas, como el terrorismo, como la hiperinflación y los desastres naturales. Hoy llevamos más de 20 años de crecimiento económico sin precedentes y tenemos la oportunidad de que esto continúe. Los grandes problemas de hoy consiste en cerrar 2 brechas. La brecha económica, que excluye sobre todo a los peruanos más pobres, y la brecha social causada por la guerra interna. Por eso, a lo largo de esta campaña, he querido demostrar que somos capaces de reconocer nuestros errores y de pedir las disculpas necesarias. La propuesta de Fuerza 2011, mi compromiso personal, es buscar y ofrecer a los peruanos cerrar la brecha económica de la pobreza y la brecha social generada. Dirijo este mensaje sobre todo a las personas que no piensan como nosotros, que no coinciden con nuestra propuesta política. Quiero decirle a todos los peruanos, ricos y pobres, creyentes o no creyentes, de derecha o de izquierda, que mi gobierno se caracterizará por buscar consensos y acuerdos en el marco de la Constitución y de la ley. Trabajaré sobre todo por los peruanos más necesitados, por defender la soberanía nacional y el orden interno, y no permitir, por supuesto, intromisiones extranjeras. En lo personal, por errores de terceros, yo he cargado una cruz muy grande. Soy madre y jamás permitiré que mis hijas, Kiara y Kaori, tengan que vivir lo que yo he vivido. Por eso miro al futuro aprendiendo del pasado. Emprendamos juntos el reto de construir un Perú más justo, con más inclusión, con respeto a los que no piensan como nosotros, buscando nuestras coincidencias. Este es el tipo de gobierno que yo, Keiko Fujimori, quiero para mi país. Voy a trabajar para lograr un Perú con seguridad y oportunidades, para que los peruanos que viven en el extranjero puedan regresar muy pronto. Que Dios ilumine a todas las familias este 5 de junio, que las acompañe y que guíe nuestros pasos. Yo voy a trabajar juntos con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos, por favor, un momentito. Está prohibida cualquier tipo de manifestación a favor, en contra, hasta que termine este programa y este acto en especial. Agradecemos a ambos candidatos por su participación y nos despedimos del público por haber concurrido a esta cita, muestra de la apertura democrática y la tolerancia política que va a permitir que este 5 de junio todos los peruanos y peruanas
concurramos libremente a emitir un voto informado y responsable. Agradecemos al Jurado Nacional de Elecciones y a Transparencia por la organización de este debate y al Instituto Nacional Demócrata por su colaboración. Invitamos a los ciudadanos a informarse sobre las propuestas de los candidatos en los portales web www.votoinformado.e y www.compararaya.pe. También pueden llamar gratuitamente al 0800 1-123 8 y escuchar las propuestas de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Y estamos muy especialmente reconocidos a nuestros dos candidatos, a los que invito a saludarse como un preludio de que en este país todos tenemos derecho a existir y a sonreír, por lo menos de vez en cuando. Muchas gracias, ambos, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señores. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Concluyó así el esperado debate presidencial y nosotros seguimos acompañados de Fernando Tuesta. Fernando, ¿qué te pareció? ¿Qué sensación te ha dejado? Desazón. Realmente este es el debate de los 4 que ha habido de segundas vueltas en las 3 décadas, 2 últimas décadas en realidad, en donde uno se enfrenta a 2 candidatos que tienen limitaciones. Pero dentro de ellos creo que el debate fue controlado, como suele suceder en estos debates. Hubieron ataques, como ustedes han visto, críticas. Keiko Fujimori, creo yo, mucho más serena, locuaz, manejó mejor los tiempos, algo nervioso Ollanta Humala. Ella trataba de posicionar sobre todo bajo esta idea de que él cambia, que es camaleónico sobre el tema de los programas. Él sobre todo en la parte de corrupción, tratando de asociar, ¿no?, esta línea umbilical que une al gobierno de su padre. Pero no hubo algo que hemos comentado en otros momentos. Los debates presidenciales de esta naturaleza no se ganan, sino se pierden. Y se pierden por errores, ¿no? Parecía ser mucho más crítico que los demás, incluso por lo apretado que están estas elecciones. Claro, pero justamente por eso creo que en ambos casos han sido trabajados por los equipos de campaña como para no arriesgar mucho, ¿no? Y esto suele suceder así en los debates presidenciales. Cuando han pasado de la crítica a proponer, las propuestas eran un conjunto, un listado de ofertas, casi sin un orden y prioridad. Creo que allí los dos cometen un error, porque además este debate es sobre todo para la televisión. Es decir, cuál era la idea fuerza. Y creo que allí ambos lo que hicieron es no llegar con ese mensaje claro, ¿no? ¿Cuál es la idea fuerza?